Entonces, ¿dónde está el proyecto de ley? ¿Está en la Casa Blanca? Pamela, esa es la pregunta que todos hemos estado tratando de resolver. Tenemos alrededor de 10 productores y reporteros de la Casa Blanca que han estado preguntando a todas sus fuentes cuándo va a firmar el proyecto de ley. ¿Está el proyecto de ley siquiera en la Casa Blanca? Todos ellos han recibido, en su mayoría, silencio radiofónico. Stephen Miller, el subjefe de gabinete, fue abordado por los reporteros que le preguntaron cuándo iba a firmar el presidente Trump este proyecto de ley y él respondió que no tenía ninguna novedad al respecto en ese momento. Y solo como recordatorio, no fue solo un funcionario de la Casa Blanca, fueron varios funcionarios de la Casa Blanca quienes dijeron junto con el propio presidente Trump que firmaría este proyecto de ley cuando llegara a su escritorio. Nos dijeron que después de que el Senado lo enviara, el proceso para que llegara a la Casa Blanca podría tardar unas horas. Pero eso fue hace horas y todavía no tenemos ninguna reacción, ninguna respuesta a las preguntas de si ha llegado o no al escritorio del presidente Trump. Por supuesto, esto plantea aún más preguntas, en particular, ¿va a firmar realmente este proyecto de ley? Una vez más, los funcionarios de la Casa Blanca y el propio presidente han dicho que se han comprometido a que él lo firme. Entonces, la gran pregunta es, si realmente lo firma, ¿qué se publicará y cuándo se publicará? Los funcionarios de la Casa Blanca me han dicho que el presidente Trump no va a impedir que se publiquen ninguno de estos documentos. Pero una vez más, todavía no sabemos ni siquiera si el proyecto de ley está aquí, en la Casa Blanca. Así que, Y desde entonces no sabemos nada del Trump. Está encuevado ahí en la Casa Blanca, se atrincheró justo cuando llegó ese proyecto de ley que le exige desclasificar todos los archivos de Jeffrey Epstein. No, sí, yo te lo firmo, espérame tantito, pélate. Oye, y el Trump dijo que iba al baño y que regresaba a firmar algo. Pues ha de tener diarrea porque no más nadie sabe de él, ¿no? Imagínense, no es algo menor lo que estamos viendo aquí. Literalmente le echó a toda la prensa de la Casa Blanca, cerró las cortinas, le puso candado al lugar más público del mundo, no solo de los Estados Unidos, en el momento exacto en el que él tenía que firmar uno de los documentos más esperados del año, que es, y Alba nos va a hablar de esto ya, la aprobación de las cámaras para que se apruebe tanto el Congreso como el Senado, como para que se aprueben los archivos Epstein, se publiquen. Es un protocolo nada más el que Trump tenga que firmar. Dijo, no me voy a negar a firmar. Pues ahí lo tienen. Hasta este momento no hay comunicado, no hay una sola foto, no hay explicación. Lo único que tenemos, amigos, es un mensaje interno al cuerpo de prensa de los Estados Unidos que, pues bueno, están diciendo que es un lead. Para quienes no está familiarizado con este término de lead, pues eso significa que se cancela toda la actividad pública por el resto del día. O sea, Trump cerró literalmente la cortina, punto. Está muerto de miedo, no sabe qué hacer, esa es la realidad. Canceló todo, no hay eventos, no hay absolutamente nada más, no hay apariciones públicas. Hoy la Casa Blanca pues cerró la cortina. ¿Cuándo pasa eso? Pues justo cuando el Congreso, con apoyo total de los demócratas y de los republicanos, le manda el proyecto que va a reventar en 1000 pedazos la red de poderosos implicados en los crímenes de Epstein. Ya está probado que se publiquen los archivos que Trump no quería publicar. Y miren, esto no es una teoría de la conspiración. No es un rumor de que va a pasar o lo van a publicar. No, ya es un hecho político. Pero también es un hecho legal y mediático que está ocurriendo justo en estos momentos. Los archivos Epstein, que contienen nombres, hasta donde sabemos, contienen lugares, fechas, videos de una operación de trata. Ustedes saben en donde están implicados menores de edad, en donde está perfectamente documentado quién fue en esos vuelos, a dónde, con qué víctimas se reunió. Está grabado lo que hicieron. Hay fotografías. Por eso está esta red de protección institucional que ha estado ahí por años. Una red que tocó a banqueros, ahí hay millonarios, hay diplomáticos. Lo poco que sabemos es que incluso están metidos. La sospecha es que se nombra demasiadas veces al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. O sea, imagínense, ¿quién podría estar aquí? Desde el presidente de los Estados Unidos, un montón de expresidentes de los Estados Unidos, hasta bancos poderosos como JP Morgan. Incluso se habla hasta de miembros de la familia real británica. Y ahora que por fin pues, se hace esta presión legal para abrir los archivos, porque ya es
una orden del Congreso, del Senado, que se abran, pues el presidente Donald Trump, que tiene que firmar esta orden, simplemente bajó la cortina, apagó la luz, pélate patitas, ¿para qué te quiero? Nadie sabe de él. Vean ustedes lo que dicen los republicanos, porque están, pues, hasta ellos mismos sacados de onda de, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí? Senado ha aprobado la ley de transparencia de los expedientes Epstein con una abrumadora mayoría de votos en ambas cámaras. Los demócratas opinan que el Departamento de Justicia, Pam Bondi, podría retrasar la publicación de los expedientes alegando que hay investigaciones en curso. ¿Sería un error por parte de la administración retener estos expedientes, dada la abrumadora expresión de opinión del Congreso al respecto? Bueno, confío en el criterio del Departamento de Justicia para garantizar que cualquier expediente que se publique proteja a las víctimas de forma clara, y creo que hay otros elementos, tal vez materiales que se obtuvieron a través de juicios ante un gran jurado sobre los que tal vez tengan que tomar algunas decisiones, pero creo que tomarán las decisiones correctas. Creo que la intención clara era, tanto en la Cámara como en el Senado, en el proyecto de ley, que no sé si el presidente ya ha firmado o no, pero es hacer pública la información. Y creo que, como vieron, ayer hubo una gran votación en la Cámara de Representantes, y aquí en el Senado fue unánime hacerlo. ¿Cómo lo ven? Pues no saben, o sea, se supone que lo tuvo que firmar. Sí, ahorita vengo. El mismo Trump que por su campaña dijo que él iba a liberar todos estos archivos, que no iba a encubrir a esta red, que todas las víctimas merecían justicia. Pues a ver, el Congreso ya cumplió. El proyecto ya pasó por las dos cámaras. Nadie puso resistencia. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Abro paréntesis. Que hasta los republicanos traicionaron a Trump y se pusieron del lado correcto de la historia. Nadie en estos momentos, ya prácticamente nadie, ¿verdad?, está oponiendo resistencia a que se publiquen estos archivos. Excepto Trump, que no sabemos qué va a hacer. Lo que sí sabemos es que desapareció. Se metió al baño hace como 6 horas y no sale. No hubo un solo voto en contra en el Senado. Fíjense bien. Se llama el Epstein Files Transparency Act. Y lo que ya está haciendo formalmente es ordenar que se desclasifiquen totalmente todos los documentos. Todo. No, nada de que nada más te doy 1000 hojas y que libero el 99% me lo quedo y el 1% lo publico. Todo. La orden es clara. No se vale esconder nada. Que caiga quien tenga que caer. Nombres, videos, fotografías. Ayer yo incluso veía un comunicado de Donald Trump medio melancólico que decía: a los republicanos, no se olviden de todo lo que he hecho por este país, no se olviden de las cosas buenas, no se olviden de que he hecho lo mejor para hacer grande América otra vez. Como diciendo, van a ver ustedes cada cochinada de mí, pero no se les olvide que algo bueno hice en la vida, según él, ¿verdad? La cosa es que ya no se vale usar excusas de seguridad nacional, que es lo que ayer MAGA Mike todavía estaba intentando. Decir que por seguridad nacional probablemente no era lo mejor liberar los archivos Epstein. No se vale decir que hay investigaciones en curso. Ya se les acabaron las excusas. Pero cuando ese papelito que acaban de aprobar aterriza en el escritorio presidencial, lo que obtenemos, amigos, que se supone que iba a ser la firma de Donald Trump, que era un protocolo, pues no es la firma. Es un silencio escandaloso. Hasta este momento que estamos transmitiendo, no sabemos qué vaya a pasar en las horas siguientes, ¿verdad? Pero hasta este momento, antes de conectarme, volví a checar esta información. La Casa Blanca hizo mutis. Es una fortaleza. Cerraron las cortinas, cerraron las puertas. ¿Y saben ustedes qué es lo peor? No es un malentendido. No es un error técnico. Vieron ustedes ahí en el intro de este en vivo a los periodistas de CNN, pero también ahí están haciéndoles guardia NBC, prensa francesa asociada con quien nosotros tenemos un convenio. Estamos monitoreando en tiempo real con nuestros amigos corresponsales de AFP el momento en que la Casa Blanca diga algo. No hay respuesta. Prensa asociada, todos los corresponsales más importantes del mundo están haciendo guardia fuera de la Casa Blanca preguntando una sola cosa. ¿Dónde está el jodido proyecto aprobado por el presidente, aprobado por las cámaras y firmado por el presidente? Se supone que lo iba a firmar de inmediato. Y nadie sabe nada de él. Vaya, ¿está siquiera Trump en el edificio? ¿Se fue a jugar golf?
anda en Qatar. ¿Qué pasó? No hay una sola respuesta, no hay nada. Lo más que pudieron conseguir, amigos, hasta hace unos momentos que yo vi, fue una declaración de Stephen Miller. Que a ver, pues ¿qué es? Ustedes saben, el esbirro, el peón de guerra de Trump. Su abogado, pues. Que se quedó sin aire cuando le preguntaron sobre el tema. Literalmente dijo que él no tenía ningún comentario y que hablaran con el equipo de comunicación social. Nadie sabe tampoco dónde está la vocera de Trump. Todo el mundo anda desaparecido. Todos se desaparecieron. Como, pues si fuera ya el fin del gobierno. Y aquí es donde yo creo que se vale ya empezar a sospechar. A ver, pues sí se puede esconder, ¿verdad? Tan se puede que lo está haciendo. Mi pregunta es, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuándo va a salir del baño? ¿Cuánto tiempo se puede quedar ahí encerrado? Algún día tiene que dar la cara. Algún día tiene que abrir la puerta. Y si el presidente realmente hubiera querido firmar ese proyecto, amigos, ya estaría firmado. Se supone que ya tendría que estar en la Cámara. Eso es un simple protocolo. Ya habría armado un show, ya habría salido a decir, ya ven, se los dije, yo... A ver, es que no le queda de otra, ¿eh? Algo se va a querer inventar. Pero si al rato, mañana, en un mes, resulta que ya lo firma, ya ven que Trump está comprometido. No se confundan con esto. No tiene para dónde hacerse. Lo mejor que puede hacer es tiempo. Por lo pronto, ese tiempo le va a ganar opacidad con las puertas cerradas, funcionarios muy nerviosos porque saben que es el fin de su patrón. ¿Qué cosas no estarán ahí? O sea, si estos momentos que hoy estamos viviendo aquí, amigos, no son señal de que hay algo que no quieren que veamos, entonces díganme ustedes qué es. ¿Por qué tanto misterio? Y fíjense, todavía hay más de esto, porque la excusa que están empezando a usar muchos medios MAGA, mucha propaganda en estos momentos, que digo, ya se veía venir desde hace semanas esto, ¿verdad? Dicen que el Departamento de Justicia puede ser que demore la publicación de los archivos porque dicen ellos que todavía hay investigaciones en curso. ¿Investigaciones de qué si no han detenido a nadie? ¿Quién está detenido por el caso Epstein? Dice Ghislaine Maxwell. Que acuérdense que ya la sacaron de una prisión de máxima seguridad y la mandaron ahí a un resort prácticamente en Texas. Dice que una prisión en donde tiene privilegios, prácticamente menú a la carta, le llevan comida a su habitación, tiene spa, tiene gimnasio, tiene visitas, tiene internet, tiene computadora. Nomás le falta salir de compras. Entonces, ¿quién está detenido? ¿Qué investigaciones hay? Ni siquiera entre ellos se pueden creer ese chisme. Pero bueno, lo están usando precisamente como una excusa para decir, es que hay casos abiertos. Y si lo publico, van a saber a quién voy a meter a la cárcel y se van a pelar. Eso ya se desmintió. El mismo Departamento de Justicia cayó en su propia mentira. Acuérdense que hace meses ellos dijeron que no había una sola investigación en curso sobre los temas relacionados con Epstein. ¿Cómo puede ser posible que no haya un solo encarcelado por este caso? Miren, la retórica que decía incluso uno de los podcasters más MAGA que había y que ahora ya no lo apoya tanto Trump, que es Joe Rogan, una pregunta básica. A ver, ¿de qué se acusó a Epstein? De dirigir una red de trata. Ok, entonces era toda una red. ¿Dónde están los implicados de la red? No hay uno solo en la cárcel. Y si era una red, ¿por qué Ghislaine Maxwell prácticamente ya tiene un pie afuera? Hubo una red de poderosos que abusaron de estas víctimas. ¿Qué poderosos? ¿Por qué no están en la cárcel? ¿Quién abusó de todas esas víctimas que sabemos que son muchísimas? ¿Epstein? No nada más Epstein. Hombres vivos, poderosos. ¿Por qué ninguno de ellos está siquiera compareciendo ante un tribunal? Entonces, esa no es una excusa. Lo más descarado, amigos, es que la fiscal general Pam Bondi dijo en una conferencia de prensa que solo lo iba a repetir una vez. Dice, van a seguir la ley. No aclaró si eso significa que van a liberar pronto los archivos, que los van a esconder o qué van a hacer. ¿Qué creo yo que va a pasar?
que el último coletazo de la bestia antes de caer va a ser librar algunas órdenes de aprehensión y meter a algunos demócratas implicados, seguramente en este caso, a la cárcel antes de que se liberen los archivos, para que así el primer impacto mediático que haya, ya ven que sí hay investigaciones, ya ven que sí cayeron, pero los que ellos quieren que caigan, para que desviemos la atención y nadie se pregunte, bueno, ¿y el Trump? Porque era muy amigo de Epstein. Porque muchas víctimas incluso dicen su nombre. ¿Qué pasa con él? Bueno, la ley es clara ahora. Tienen que publicar todos los archivos. ¿Y saben cuál es el plazo que tienen para hacerlo? 30 días. La cosa es que no dijo, y ese es el truco de esto, cuando empiezan a contar estos 30 días. El momento en el que empiecen a contar es a partir de la firma del presidente. Y ahí está el truco. Lleva horas escondido sin firmar. Y mientras no firme, todo queda en el aire. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede estar haciendo eso? ¿Cuánto tiempo se puede esconder? Hoy, mañana seguramente. Pero digo, algo va a tener que hacer. Y mientras en Fox News, pues siguen intentando suavizar este tema. Salieron a decir en su noticiero que, bueno, preguntaron, oigan, ¿por qué Ghislaine Maxwell, la socia de Epstein, su pareja sentimental, fue trasladada a una prisión de mínima seguridad donde la tratan como una reina VIP? Donde le están permitiendo preparar papeles para conmutar su condena, está recibiendo visitas constantes. Y este entrevistador que se llama Tarlow, que cuestionó al aire a sus compañeros, pues se quedaron en shock. El resto de los conductores de Fox News dice, no sé y no me importa. ¿Cómo no les puede importar que la única implicada presa en esto, que es la pareja de Epstein, está a punto de salir de la cárcel? ¿Por qué no les importa? ¿A quién cubren? Así o más chayoteros. Ahora, el Congreso, amigos, afortunadamente ya no está dormido, ¿eh? Hay muchos congresistas en estos momentos. Les digo, nadie puso oposición. Hay un bloque que ya está presionando muchísimo porque saben que aun cuando no quieran los republicanos, si impiden esto, se hundían. Entonces no es opcional. No es que hay para cuando quieras, Trump. Esto ya es una ley. O sea, lo que aprobó el Congreso no es una petición, se volvió ley. Ley de transparencia de los archivos Epstein. Y quien viole la ley va a ir preso. El único problema es la vigencia, que es a partir de la firma del presidente. Pero ese ni a problema llega, porque miren, si se hace tonto en firmarlo, que os digo, esa es su especialidad, me queda claro, pues ya también nos va a quedar claro quién es el que está protegiendo esto. Y tarde o temprano va a tener que hacerlo. Y si no lo hace, en el siguiente podcast les vamos a decir cuál es el plan de emergencia, pero ya no tiene escapatoria. Porque si el presidente sigue demorando todo esto, si sigue usando el Departamento de Justicia, si sigue inventando este tipo de excusas, va a haber consecuencias penales, incluso para Trump. Pero antes que Trump, para Pam Bondi, para la fiscal. Ya no es un juego político, se acabó el juego, ¿eh? A partir de estos momentos, ya es una ley, que solo falta promulgarse. Eso es una bomba legal, que ya le estalló en la cara. Y ojo, porque no es una bomba de dinamita. Perdón que se los diga al estilo jarocho. Es una bomba de mierda. Y cuando explote va a embarrar a todo mundo ahí, Por eso están tan muertos de miedo. Saben lo que deben. Saben lo que está en juego. Y bueno, pues es cuestión de tiempo para saber qué es lo que va a pasar. Pero al final del día, amigos, ya esto ya no se trata, ya dejó de ser un tema de partidos políticos, ya dejó de ser un tema de agendas electorales. Se trata de justicia. Se trata de víctimas que llevaban años esperando que alguien las escuchara, que alguien dijera la verdad. Y claro, todo esto ya está afectando directamente la imagen del presidente de los Estados Unidos, que ¿saben qué creo? Que acabó haciéndonos un favor. Porque seguramente si Trump no hubiese buscado la reelección, si no fuera presidente de vuelta, a lo mejor nadie se acordaría ya de los archivos Epstein, Ya. Cuando Biden tampoco se liberaron. El problema es que uno de los principales implicados en esto, uno de los más nombrados en estos archivos, pues,
de los presuntamente implicados, porque hay demasiadas menciones a su persona en los archivos, se le ocurrió volver otra vez a la impunidad. Y con esto volvió a revolotear el drenaje. Y ustedes saben que apenas le mueve y sale el peste. Y ahora ya se destapó la cloaca. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Quién realmente está ahí metido? ¿Quién no? ¿Hasta dónde? 30 días a partir de que Trump firme. 30 días nada más. ¿Qué dicen nuestros amigos que están conectados aquí con nosotros en el chat? Dice Guadalupe Reynosa, el gobierno de Estados Unidos es, bueno, yo diría que muy específicamente Trump está metido hasta las cachas, ¿no? Don Naranjo, el Houdini de los escándalos, dice Luis González. Vaya gentuza, estos políticos están podridos y lo más humillante es que otros países se arrodillan y con ello se hacen esclavos de los ciudadanos. Saludos hasta la bellísima España. Saludos hasta la bellísima España. Saludos, don Víctor, dice León Funes. ¿Por qué la fiscal iría a la cárcel? Bueno, porque ella tiene Pam Bondi, sería el área responsable de la liberación de los archivos, porque ella los tiene bajo custodia. Entonces, si se rehúsa a liberar los archivos a pesar de que ya es una ley, pues entonces estaría violando la ley. Lo único que se espera es la promulgación. Así que, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Amigos, por lo pronto, esto ya es un hecho. México le acaba de ganar terreno hoy otra vez al dólar. Es una de las notas más importantes que estamos viendo en el día. El peso mexicano aprovechó la crisis interna que en estos momentos hay en la Casa Blanca, que es un verdadero desastre, una tensión política en torno a la próxima liberación de los archivos Epstein. Y México está usando precisamente este río revuelto, usando la crisis interna que vive Washington y sigue comiéndose precisamente al dólar por dentro. Hoy la nota es que el peso logró apreciarse un 0.6%. Ya estamos hablando de que en estos momentos, a la fecha de la transmisión, el dólar cotiza, fíjense bien, a 18.32 por dólar. No es una noticia menor. Si la analizamos bien, estamos hablando de cómo nuestra moneda, que siempre había estado tradicionalmente a lo largo de las décadas bailando con la más fea al ritmo que le tocaba a Washington, pues de pronto se mete al centro del escenario y ya se está plantando con mucha fuerza justo cuando el dólar anda tropezando con sus propios problemas, y el más grande de los problemas del dólar pues se llama definitivamente Donald Trump y sus escándalos. No porque nosotros estemos haciendo magia económica para que el dólar caiga, digo, ellos están haciendo su trabajo, sino porque sabemos cómo movernos cuando allá el caos es el que está reinando. Fíjense en esto, mientras en Estados Unidos siguen sin poderse siquiera poner de acuerdo con su política monetaria, vemos cómo tienden a desgastarse entre ellos, tienen dividida incluso su Reserva Federal. Bueno, pues México se está colando precisamente por esa grieta y le está tomando ventaja al dólar. Lo más importante es que todo esto pasa mientras se filtra que en septiembre se crearon precisamente 119,000 empleos en Estados Unidos, que es un dato que muchos dicen que está amañado, porque más allá de los datos especulativos de la Casa Blanca, que hace rato que no hace un sondeo o saca cifras oficiales, algunos dicen que se están perdiendo prácticamente 1 millón de empleos al mes en los Estados Unidos, pero más allá de que si se generan a grosso modo 119,000 empleos o se pierde 1 millón de empleos en Estados Unidos, en el mejor de los escenarios, 119,000 empleos es mucho menos de lo que el mercado esperaba para Estados Unidos. Y aunque pues esto pareciera una noticia menor o que no tiene mucho impacto en México, sí la está teniendo, porque lo que en realidad está generando Trump pues es confusión en los mercados. Y entonces, ¿qué hace la Fed, la Reserva Federal? Pues obviamente toma decisiones erróneas, porque si el mercado laboral sigue fuerte, la pregunta es, y fíjense cómo aquí se le cae la mentira a Trump, que indirectamente sacude al dólar. Si fuera cierto que tienen un mercado laboral fuerte, mi pregunta básica es, entonces, ¿para qué bajan las tasas de interés?
Eso no funciona así, ¿eh? Si el mercado es sólido, los bancos aprovechan para clavarle el diente a la gente. ¿Saben cuándo bajan las tasas de interés? Cuando la gente no quiere gastar. ¿Porque no puede o porque no tiene? Porque en ese escenario, si no bajan las tasas de interés, pues entonces el dólar, en teoría, debería fortalecerse. Pero si ustedes se fijan en las notas del día, ahí está el problema. No hay consenso. Y esta falta de claridad, pues es lo que ha debilitado ya muchísimo al dólar, y es en este punto donde el peso mexicano está aprovechando para sacar mucha ventaja hoy, no porque la economía mexicana esté intentando golpear al dólar, sino porque estamos leyendo muy bien lo que está pasando en el escenario geopolítico, pero también económico, y está aprovechando para entrar justo cuando el dólar duda. Y es que vemos cómo mientras la Reserva Federal se está enredando en sus propias discusiones internas, no se ponen de acuerdo entre ellos, con gobernadores del Banco Central que no logran ponerse entre sí en un acuerdo para, oye, vamos a recortar las tasas de interés en diciembre, vamos a aguantar hasta enero, pues los inversionistas están reaccionando. Cada pequeño indicio en estos momentos hace que los inversionistas corran. ¿Y a dónde corren? Pues a México. Fíjense, algunos datos que a mí me parece que al buen entendedor pocas palabras. Miren, entre estas notas, que hay que desglosar un poquito lo que está pasando aquí y cómo esto está afectando a la economía global, no nada más en el tema de la inteligencia artificial, en el tema, por supuesto, de Nvidia, porque por supuesto que todo eso impacta. Pero si me permiten, les voy a compartir una de las notas que a mí me parece que en México, digo, por si quieren ustedes tener un poco más de información acerca de qué es lo que está pasando y de cómo esto está impactando, pues ahí les va una nota de la jornada, que se las voy a poner justo en este momento porque la estaba yo terminando de leer antes del en vivo, y todavía refuerza más esto que les voy a decir de cómo el índice, que es el DXY, que mide al dólar frente a 6 monedas principales, el índice, pues cayó 0.3%. Se ubicó en 100.114. Es un resbalón que, si ustedes quieren, es mínimo. Sí, es mínimo, pero eso ya es suficiente para que el peso mexicano aproveche esa puertecita que se queda abierta y de inmediato, pues ahí lo tienen. Esta es una de las notas que hoy trae la jornada, que vale la pena muchísimo leer, porque ahí pueden apreciar que no nada más es una apreciación mía, sino que incluso ya los medios de comunicación están hablando de esto. Ahí lo tienen. El peso se aprecia 0.6% ante la debilidad del dólar y ya cotiza en 18.32 unidades. Lo confirma hoy incluso la jornada. Se ha recuperado mucho terreno. Digo, no es la primera vez que el peso lo hace, pero cada vez que ocurre, pues se confirma algo. Que estamos viviendo, amigos, una etapa donde todos estos pequeños movimientos de allá se están utilizando muy bien en México. Y para que veamos qué tan compleja es esta película, yo creo que hay que sumar otro actor que es clave para la escena. Y es este precisamente que yo les estaba hablando hace rato, que es el de Nvidia. Ahora alguien me va a decir que tiene que ver Nvidia, Víctor, con el peso mexicano. No hablo de la Nvidia que nos tiene Trump. Hablo de Nvidia, ustedes saben que son los chips. Si ustedes tienen una computadora, seguro tiene un sticker, una estampa por ahí que dice Nvidia. Es la empresa de chips. La más cara y la más visible de la inteligencia artificial en el mundo bursátil. Bueno, ahí les va. Resulta que cada vez que Nvidia habla, los mercados se escuchan. Tienen muchísimo poder por la cantidad de capital que mueven. Y esta vez no fue la excepción. Volvieron a superar las expectativas con su reporte financiero. Otra vez el tema tecnológico, otra vez sus chips de alta gama que están siendo devorados porque hay muchísima demanda por esos chips que casi tienen todos los aparatos. Se supone que son los chips más avanzados del mundo. Y esa confianza pues tuvo un reflejo inmediato, que es en operaciones futuras, pues sus acciones subieron 5.20%. Eso provocó, fíjense nada más lo que son las cosas,
un efecto dominó porque los grandes índices de Wall Street también reaccionaron con fuerza. El Nasdaq subió 1.97%, el Standard & Poor's subió 1.53%, el Dow Jones subió, por ejemplo, 0.96%. Y como ya sabemos, cuando Wall Street sopla aire fresco, pues los mercados globales levantan la cabeza a respirar. Esto pasó en Asia. El Nikkei japonés, por ejemplo, ganó 2.65%. En Europa, el CAC francés subió 1.02%. El IBEX español subió 0.65%. Fue un rally bursátil impulsado básicamente por Nvidia, por esta empresa de chips que curiosamente está en Estados Unidos y que termina debilitando al dólar. Uno no puede simplemente ver cómo el reporte de Nvidia beneficia a México, Asia y Europa, pero jode al dólar. El dólar se supone que tenía que reaccionar bien frente a los mercados. Cuando ve que el capital empieza a moverse, el problema es hacia dónde se mueve. ¿Y saben ustedes hacia dónde se mueve el capital? Los inversores están diciendo, es buen momento para invertir. Pero no en Estados Unidos. Y no en dólares. Porque con Trump no se puede hacer negocios. ¿Qué hacen? Invierten, sí, pero se mueven hacia activos más rentables. Y claro, esto, amigos, nos deja en México una fotografía muy, muy interesante, de verdad, de película. Porque el dólar en este momento está temblando por sus contradicciones. Alguien me puede venir a decir que no es cierto. Papelito habla, papá. Ahí están. Chequen ustedes las fuentes, no esas, las que ustedes quieran, vean, corroboren. El mercado laboral en Estados Unidos está demostrando que en estos momentos no está fortalecido, como dice Trump. Tenemos a una Fed, una Reserva Federal dividida, que no tienen un rumbo claro, y en medio de ese escenario entra México. Hasta las buenas noticias que Trump debería presumir son malas para él y buenas para México. Sale Nvidia con una buena noticia que termina siendo pésima para el dólar y buena para el peso mexicano porque ahora se cuela entre los huecos para sacar una ventaja que, si ustedes quieren, es modesta, pero es estratégica. Porque antes esto hubiera hecho que el peso se devaluara y ahora, aunque sea poquito, pero se la revira el dólar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es una señal de que hay espacios que podemos ocupar si sabemos leer a tiempo. Y en esta ocasión, muy bien por el Banco de México, porque supo leer entre líneas. Ahora, si nos vamos un poco más a fondo, yo creo que hay que ver qué está pasando con otros activos, para que vean ustedes que no nada más es un tema de una percepción. Fíjense, el petróleo, por ejemplo, sigue mostrando señales de estabilidad. El Brent hoy está cotizando el Brent a $64 el barril, con un alza del 0.77%. El UTI subió 0.78%. Se ubica entre, para ser específicos, $59.71. ¿Qué indica esto? Pues que a pesar de todas las incertidumbres con las tasas en Estados Unidos, los commodities energéticos están encontrando cierto equilibrio, pero le están dando la espalda al dólar. No es que los negocios en el mundo no estén funcionando, es que el mundo no quiere hacer negocios con Estados Unidos. Y si no, explíquenme esta película. ¿Por qué los inversionistas se están moviendo hacia otros mercados que sean más estables? No nada más es México, no nada más es el peso, también es el oro. Que por cierto, curiosamente el oro está perdiendo fuerza. Cayó 0.5%. Hoy se está cotizando en $4,083.21 la onza. ¿Cuál es la razón? Pues que el mercado empieza a dudar si realmente vale la pena ya refugiarse en el oro. Ni en el oro creen. Pero por eso tiene muchísimo, muchísimo mérito el hecho de que hoy que hasta el dólar se deprecia, hoy que hasta el oro pierde terreno, el peso gana. Vean ustedes, por eso insisto tanto en siempre hablarles con estas fuentes, porque a mí me parece que es un caso de estudio, de verdad, se los digo. Y si ustedes se fijan, ha habido un discurso frecuente en México que es muy importante de que México tiene que encaminar ya a su propia inteligencia artificial.
porque ahí es donde los mercados están apostando. Nada más que para apostar a la inteligencia artificial, lo que se necesita es energía, muchísima energía. Y entonces se necesita que Comisión Federal de Electricidad, pues déjate que no haya apagones, sino que surta una demanda inmensa de energía que se necesita para desarrollar la inteligencia artificial, y es precisamente hacia donde está Comisión Federal de Electricidad, pues apuntando en estos momentos sus balas. Porque no nada más es el tema de la inteligencia artificial, va todo conectado. El Bitcoin, por ejemplo. Todo esto, por supuesto, incluye el Bitcoin. Estaba en $90,823. Entonces, toda esta narrativa de la cripto que ya se empieza a enfriar también cuando vemos que incluso los mercados están en mucha tensión, que el Bitcoin no se cae tan fácil como muchos dijeron que se iba a caer. Todo ese rompecabezas, yo creo que nos lleva hoy a una conclusión muy específica, que lo que está ocurriendo no es simplemente una anécdota de que hoy el peso subió unos centavos y ya, golpe de suerte. Llevamos 7 años con golpe de suerte. Entonces quiere decir que ya no es tan suerte nada más. Ya es el reflejo de una dinámica global en donde incluso hoy que baja o retrocede ligeramente el oro, el peso sube ligeramente, pero no se cae. Por eso yo les he insistido tanto, amigos, cuando me dicen aquí que nunca llega, ¿no? Nunca falta el que dice que México no es así, que México es de lo peor, que yo porque no vivo en México hablo así, pero que debería de vivir. Y yo les digo, cada quien habla como le va en la feria. Y mi lado de la feria es este. Yo lo que veo son estos datos. Veo cómo el dólar canadiense pierde terreno frente al dólar cada día más, de verdad. O sea, no me canso de decirlo. Y miren, ahora sí que pago sin ver. No he visto las tendencias del día, pero casi a ciegas yo ya sé lo que voy a esperar. Aquí les voy a poner la de hoy, cotización del dólar canadiense al peso mexicano. Miren, fresquecito. Acabo de hacer la captura aquí detrás de estos tacos al pastor para que la vean ustedes. Ahí está. Y si ustedes ven, por ejemplo, que se las voy a poner aquí con gusto, la gráfica de todo el año, en lo que va de todo el año, es brutal. La manera en la que el peso mexicano le ha puesto una paliza al dólar canadiense. Miren, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. O sea, esto no hace más que caer y caer y caer. Era privilegiada, por ejemplo, si nos vamos aquí a los indicadores, en el pico más alto que ustedes vieron ahí, que parecía que por fin se había ganado un poco de terreno, que a mí, les soy sincero, no deja de darme gusto. 14.49 en abril. Y ahora estamos en 13.5, o sea, casi $1.50 menos. Claro, a mí me da gusto cuando el dólar sube frente al peso mexicano, porque ¿qué quiere decir? Que cuando mandamos dólares a México, pues ya se hace más dinerito en México. Es relativo, ¿verdad? Porque tampoco nos da gusto que el peso pierda terreno frente al dólar. Una parte de mí pues se alegra de que ahora el dinerito es más cuando mandamos remesas. Pero la realidad es esa. Y esa es, pues ahora sí que mi versión de la película. Esta es mi lado de la feria del que me toca hablar. Cada quien habla como le va en la feria. Decía Friedman, que es un economista, premio Nobel precisamente, pues que el mundo es plano en esta era globalizada y que cualquier cosa que pase en una esquina del planeta puede generar un efecto dominó en tiempo real al resto del mundo. Y vean ustedes, eso es justamente lo que hoy estamos viendo. Y repito, nadie puede pensar que esto es por arte de magia. Nadie puede pensar que el precio de la paridad pues, del dólar frente al peso hoy retrocedió por un golpe de suerte. Esto lo que está diciéndonos ya, repito, ahí lo pueden ver ustedes, de una gráfica del dólar canadiense en el último año. Eso no son golpes de suerte. Realmente al punto que vamos, si esa tendencia continuara, amigos, en 13 años, prácticamente un peso valdría $1 canadiense. Estaríamos 1-1 si esa tendencia se sostuviera. ¿Qué significa? Pues que estamos aprovechando el momento. Que el verdadero reto está en sostener precisamente esa ventaja, en tener de alguna manera una economía preparada para todas estas sorpresas que te da la vida, diría la canción,
Porque lo cierto es que si en diciembre la Reserva Federal, y ojo con esto, estamos a un mes, menos, estamos a 10 días, 11 días de que empiece diciembre. Y si la Fed, o sea, la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, no recorta las tasas, ¿saben qué va a pasar con el dólar? Pues que va a volver a caer. Probablemente. Aunque viendo esta tendencia, en donde hasta cuando el peso debería de caer sube, pues podría ser que nos dé una sorpresa. Todo sigue en la cuerda floja, esa es la realidad. Pero hay que recordar algo clave. Trump sigue siendo un actor muy importante en todo este juego. Su discurso proteccionista, sus ideas sobre cómo manejar la economía al estilo socialista, sus roces con la Reserva Federal. A ver, todo eso lo único que produce es incertidumbre en los mercados. Y nadie quiere hacer negocios en un mercado inestable. A diferencia de México. Por eso no es extraño, fíjense, vamos a hablar de eso más tarde. Ahora hay todo un debate en México de la supuesta generación Z, ¿no? Y ahora se tienen detalles de quienes estuvieron armando esta marcha de la generación Z, que o eran octogenarios, que no eran apolíticos, como Vicente Fox, sexagenarios, gente como Pedro Ferriz, que chavitos no son, y los pocos chavitos que estaban ahí, pues resulta que pertenecían a un partido político. Alguien está moviendo el pandero. Curiosamente decía Trump, estuvo el fin de semana muy atento, viendo lo que pasaba en México. Claro que estuvo atento, porque sabe que estos golpes pueden producir una cosa en México, y esa es la intención, inestabilidad en los mercados. Y Trump quiere que eso pase en México para ganarle terreno, obviamente, al peso mexicano. Es una intención. Entonces, cuando vemos que el peso gana un poco de terreno, yo creo que hay que reconocerlo, pero también hay que ver de reojo qué está cociéndose en la Casa Blanca. Porque lo importante, amigos, es que hoy el peso se movió con mucha inteligencia. Otra vez, que supo subirse a la ola, que supo aprovechar la duda del dólar. Y eso demuestra que en el tablero global, pues no se trata solo de ser fuerte, se trata de saber cuándo moverse. Muchas gracias a nuestros amigos que están con nosotros aquí en el chat. Dice Sadicha, saludos desde Puebla, Atlisco. Saludos al bellísimo Puebla. Jackie Flores dice, los habían llevado desde Tepito algunos. Es decir, los acarreados de la generación Z. Yo no digo que todos eran acarreados. Seguramente hubo quien voluntariamente fue y me va a decir, Víctor, a mí no me digas acarreado. Yo realmente creo en lo que fui a hacer. Fui a protestar pacíficamente, porque algunos fueron con su pecho sano y pacíficamente. Otros llevaban una intención muy específica, desde los que fueron pagados para generar actos de violencia, desde los que patrocinando una granja de bots estuvieron inflando las redes sociales para impulsar la participación ciudadana, y otros que tenían la intención de desestabilizar. Olvídense ustedes al gobierno, eso es lo de menos. Desestabilizar los mercados, desestabilizar el peso mexicano. Esto, amigos, termina perjudicando, si les hubiera salido el tiro, a todos. Al menos a todos los que manejen pesos mexicanos. O manejamos. Y si tienes cualquier cosa en México, esto te perjudica. Una propiedad, una casa, una ropa, algo que puedas vender o comprar. Por eso no es una cosa menor, no es un chiste. Unos fueron amenazados por el arrojo de la Vega, dice Luisa García. Los vejetes de la generación zombie, será más bien la generación zombie y no la generación Z, ¿eh? Saludos desde Tlaxcala, siempre veo tus videos, dice Aarón Sánchez. Saludos a Roberto Sajid, saludos a Delta Mirror. La presidenta tiene que empezar a sacar la pus del gobierno si es que quiere que confiemos plenamente en ella, dice Delta Mirror. La reportera le pregunta, si no hay nada incriminatorio en los archivos Epstein, ¿por qué no los publica? Y él responde, cállate, cerda. ¿Cuál fue su respuesta? Oye, ya sabes, el presidente Trump es un político muy pintoresco, difícil y diferente.
pero yo siempre digo que me fijo en sus políticas y no en su personalidad. Nadie es perfecto. Los que son perfectos están en el cielo. Por eso le digo, tú, porque tienes esa personalidad y esa fortaleza y te atreves a hacer cosas que otras personas no se atreven a hacer. Eres el tipo que necesita arreglar la inmigración en este país en beneficio del trabajador estadounidense medio y de la economía. Si él no arregla la inmigración, pasarán otros 40 años antes de que un demócrata o un republicano se atreva a hacerlo. Por eso es precisamente lo que me dio la plataforma perfecta para decirle, tú eres el tipo que se atreve a hacer cosas que otros no se atreven a hacer para arreglar la inmigración. Congresista republicana María. Ni Judas se atrevió a tanto, caray. Como esta congresista hispana, para ser más preciso, otra cubana de Florida que odia a Cuba, que odia a los hispanos, o al menos nos da la espalda. Y no solamente le da la espalda a los inmigrantes, no solamente traiciona a los hispanos, también traiciona a las mujeres estadounidenses. No hay solidaridad a la prensa, a Estados Unidos. O sea que si alguien la llama a ella cerda, ella no se va a enojar. Me parece que está totalmente fuera de lugar. Trump llamó cállate cerda, le dijo cállate cerda a una reportera en vivo frente a las cámaras, solamente porque, como vieron ustedes, la reportera se atrevió a preguntarle a Trump si no hay nada malo en los expedientes, si usted no está implicado, ¿por qué no los publica? Y Trump le contesta todo fúrico, cállate cerda. La congresista hispana dice, bueno, es que es muy creativo, ¿no? Estamos hablando de una traición, amigos, con todas sus letras, de esas que, claro, sorprenden, duelen más porque viene de nuestra propia comunidad. Alguien que se supone que debería de defender a los suyos, no solamente a los hispanos, a las mujeres. María Elvira Salazar. ¿Quién es esta señora? Bueno, pues ella es congresista republicana de origen cubano, que durante años juró proteger a las comunidades latinas y que hoy pues aparece ahí, la vieron ustedes, justificando precisamente los insultos misóginos del presidente de los Estados Unidos, callándose ante las redadas masivas de inmigrantes, promoviendo leyes que en lugar de dar derechos, pues los limitan. Y no es que haya sido sorprendida de una forma inesperada o que casualmente le dio la razón a Trump en algo que desconocía. Ella lo sabía. De hecho, prometió todo lo contrario cuando estaba en campaña. Dijo que eso no iba a pasar. ¿Y saben qué? Pasó. Y en lugar de levantar la voz, se acomoda, se vende, protege a un misógino, depredador sexual, convicto, se alinea precisamente con los intereses del poder a costa de pues, beneficiar a su propia gente. Y bueno, pues al final del día, ella ya tomó su decisión. Eso ya nos quedó clarísimo. Cuando ella es cuestionada sobre los insultos públicos que lanza Donald Trump contra una periodista llamándola Piggy, White Piggy, le dice Donald Trump, por incomodarlo con una pregunta solamente, en lugar de denunciarlo, pues ella lo justifica. Lo justifica y dice que el presidente pues tiene una forma de ser muy peculiar y que prefiere fijarse en sus políticas y no en su carácter o en sus palabras o en sus insultos. A ver, y yo creo que hay que preguntarnos esto, que es fundamental. ¿Cómo se puede separar una cosa de la otra cuando la agresión pública viene del cargo más alto del país? Trump no es su esposo, no es un influencer con mal genio, es el presidente de los Estados Unidos. Es un sirviente de los estadounidenses. Un sirviente, no es el jefe. Por eso se llama servidor público. ¿Y cuál es la conducta que tiene? Como si fuera un rey. Que, pues eso, por cierto, ha marcado todo el tono de su gobierno. No es que nada más haya sido un arranque de furia contra la reportera por preguntarle algo que evidentemente le molesta que le recuerden, que es su implicación, su relación, su amistad que tenía con Jeffrey Epstein. Y que una congresista hispana lo respalde en ese contexto, pues yo creo que habla más de ella que de Donald Trump, literalmente. Porque miren ustedes, de Trump
pues ¿quién nos esperaba esto? Cosas peores ha hecho que llamar cerda a una reportera, seamos sinceros. Hoy está en un escándalo precisamente por las veces que aparece en los archivos Epstein. Entonces, que llame cerda a una reportera es indignante, pero pues es una raya más al tigre. El problema es ver cuando estas cosas llegan de nuestra comunidad hispana. Eso sí, yo creo que es grave porque está ocurriendo entre los nuestros. En ciudades como Charlotte, en ciudades como Carolina del Norte, en donde ICE pues, ha estado realizando redadas intensivas. Fíjense nada más, solamente en 48 horas hablamos de más de 200 personas que fueron arrestadas y según el propio Departamento de Seguridad Nacional, el 70% no tenía antecedentes penales. Son trabajadores, ellos son madres, son jóvenes que de alguna forma pues llevan años contribuyendo a la economía. Y la misma congresista Salazar, que antes aseguraba que eso no iba a pasar, pues ahora ya lo ve pasar y no dice nada. Al contrario, lo encubre con una retórica cínica y su proyecto de ley, que es este famoso Dignidad No Ciudadana, pues suena bien en el nombre hasta que uno ve realmente lo que propone, que no es la protección real. Lo único que plantea es seguir ignorando a los inmigrantes que sacan adelante la economía del país, que para algunos, pues esto no les quiere dar acceso a la ciudadanía, no les quiere dar amnistía, no les quiere dar garantías. Lo que ella está planteando es explotar a los indocumentados, quitarles impuestos a más no poder, pero no darles un solo derecho. Y esa no es una solución, ¿eh? Esa es una forma de estirar el problema mientras se cosecha apoyo político, por supuesto, porque sabe que va a buscar la reelección. Y lo más contradictorio, amigos, es que esta señora cubana, que no se le olvide su sangre por mucho que le duela, repetidamente ha estado defendiendo a Trump y dice que Trump puede lograr una reforma migratoria porque él se atreve a hacer lo que otros no. ¿Cómo qué? Ser parte de una red de cómplices que está encubriendo el caso Epstein, estar involucrado con este tipo de amistades, llamar cerda a las mujeres. Eso es lo que Trump se atreve a hacer y otros no. Esa idea, amigos, de que Trump es el único que tiene el valor de enfrentar a la inmigración, pues se cae por completo cuando uno ve lo que en realidad está haciendo. ¿Qué es lo que está planeando? Pues está haciendo en la práctica ya operaciones masivas de detención. Está militarizando ciudades completas de los Estados Unidos. Está amenazando a santuarios migrantes. Y ahora pues incluso tiene estas sugerencias de deportaciones preventivas. Eso no es una reforma. Esto por supuesto es una represión. Y mientras todo esto pasa, pues la administración sigue lanzando estas declaraciones que insultan, vaya, la inteligencia de cualquiera. Brooke Rollins, que es la secretaria de Agricultura, lo dijo recientemente, que el precio de los huevos bajó un 86% en menos de 10 meses. Lo dijo en televisión nacional. Mis amigos que me ven de los Estados Unidos, que me digan si es cierto que el precio de los huevos ha bajado en los últimos 10 meses. No solo eso, 86%. ¿Qué cinismo? Ni siquiera dice un 5, un 10. 86%. Lo peor, amigos, no es el hecho de que sea mentira, porque es una mentira indignante. Es que esa mentira se sostiene como parte de una narrativa oficial que intenta convencer a los ciudadanos estadounidenses como si fueran estúpidos de que la economía va bien, cuando, a ver, yo te puedo creer por un par de horas que el precio de los huevos bajó 86%, pero cuando me dices que en los últimos 10 meses, pues solamente alguien que no haya comprado huevos en 10 meses lo vas a ver. Pero tarde o temprano vas a ir al súper y te vas a dar cuenta que te mintieron a lo descarado. No nada más es la mentira, es quererte tomar por tonto. Porque cuando la inflación está devorando el salario real, vemos cómo la gasolina, los alimentos, cuando la gasolina sube, sube todo. Por supuesto, los alimentos, las rentas, todo sigue carísimo y cada vez es más y más caro. Pero el gobierno de Trump pues repite que ya todo está más barato en Estados Unidos. Que la vida nunca ha sido tan barata en Estados Unidos como lo es hoy con el régimen de Trump. Y mientras lo hace, pues sigue recortándole fondos al programa SNAP, al de los cupones, que es el que asiste
con alimentos a más de 40 millones de personas en los Estados Unidos en situación de pobreza. Esos mismos funcionarios presumen que hoy están haciendo América más asequible otra vez. ¿Cómo? ¿Quitándole la comida a las familias pobres estadounidenses para cuadrar sus cifras? Y si el caos doméstico que estamos viendo no fuera suficiente en la política exterior, pues ahora, amigos, es de caricatura lo que estamos viendo. Trump decidió que Nicki Minaj, fíjense bien lo que les voy a decir, no es broma. Trump quiere que Nicki Minaj sea quien hable en la ONU sobre la persecución a los cristianos en Nigeria. ¿Me lo pueden creer? Nicki Minaj, porque vio una noticia que lo molestó y quiso hacer un gesto populista ante la ONU. Y mientras eso se le ocurre, pues la diplomacia estadounidense se reduce a fotos con el príncipe heredero de Arabia Saudita antier, en donde sale Donald Trump presumiendo el oro de la oficina oval, que yo el otro día ya les mostré, que dice que esas cosas no se consiguen ni en el Home Depot. Bueno, yo tengo otros datos. Y habla de venderle la tecnología nuclear al régimen de Arabia Saudita. Acuérdense bien que el príncipe heredero de Arabia Saudita está acusado de asesinato de periodistas, represión a los derechos humanos, no hay libertad de expresión. Y Trump le quiere vender tecnología nuclear. Por otro lado, habla de la amenaza que es el régimen de Maduro y le quiere dar armas nucleares a Arabia Saudita. Es increíble, ¿no? Como si nadie estuviera viendo este doble rasero que es ridículo. Y mientras todo eso pasa, pues el Congreso, a diferencia de lo que pasa en la Casa Blanca, en el Congreso de los Estados Unidos, ¿saben qué pasa? No pasa nada. Literalmente. Porque el presidente de la Cámara, que es Mike Johnson, MAGA Mike, pues decidió cerrar otra vez sesiones. Mandó a los legisladores a su casa, dijo que no había nada que negociar ni con los demócratas ni entre ellos mismos, porque están paralizados por el miedo a lo que esconden los archivos Epstein, porque no quieren asumir el costo político de negociar con quien ellos dicen que es el enemigo de los Estados Unidos, que no es Rusia, no es China. El enemigo de los Estados Unidos, según ellos, son los demócratas. Les digo, es como una serpiente que comienza a devorarse a sí misma. No tienen un liderazgo real. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues hoy en el Congreso hay caos, hay parálisis legislativa, hay mucha frustración ciudadana y en medio de todo esto las redadas de detenciones, los recortes, la inflación, la propaganda que es cínica. Por eso lo de esta congresista hispana, Salazar, pues amigos, no es un caso que uno pueda dejar pasar como un republicano más. Eso ya es un síntoma. Pero también es un reflejo de cómo se está usando la representatividad latina en los Estados Unidos como un escudo político. Y es tiempo de que despierte nuestra comunidad hispana en Estados Unidos. Sobre todo me refiero a ti, agente de ICE hispano, que andas deteniendo gente ilegalmente, secuestrando gente en los Estados Unidos. Estoy seguro que más de un miembro de ICE me ve. Afortunadamente, el 41% de la gente que nos ve en el canal vive en Estados Unidos porque nos aparecen las estadísticas. Y es una vergüenza que tú, agente de ICE, que te apellidas Pérez, López, Herrera, Martínez, que eres hispano, andes deteniendo a otros hispanos solamente por su color de piel, que es igual al tuyo. Si acaso es verdad que alguno de ellos no tenía estatus, déjame decirte que tampoco tus papás lo tenían o tus abuelos. Estoy más que seguro. Pero a ti ya se te olvidó tu origen. Así como a la congresista Salazar se le olvidó su origen. Porque ella no solamente está fallando a su electorado, está sirviendo como puente para que policías destructivas se vendan como reformas. Precisamente como los que están arreglando a Estados Unidos. Pero son los que los están destruyendo y Trump nos está usando como escudo. Si ustedes se fijan en esta estrategia perversa, muchas de las caras descubiertas de ICE son hispanas. Los que se cubren más el rostro son los blancos. Yo estoy seguro, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que les piden que no se pongan máscaras a ellos.
¿Para qué? Para que nos lo pongan en nuestra contra, para que vean que es nuestra misma comunidad hispana la que nos está traicionando. Y esto se me hace perverso, ¿eh? ¿Saben a qué me recuerda? A un libro que leí hace tiempo acerca del Holocausto, en donde se hablaba de cómo el régimen del pintor austriaco obligaba a los mismos judíos a ser los celadores de las trincheras, en donde tenían las barricas, perdón, en donde tenían pues los campos de concentración. Y lo que querían reflejar era quebrar a la comunidad. Claro, estamos hablando de otras proporciones, pero el espíritu es usar a nuestra misma gente para traicionarnos entre nosotros mismos. Y yo creo que deberíamos de reflexionar sobre esto, ¿eh? No nada más es un tema de contradicción, es un tema de complicidad. Y hay que decirlo claro, no se nos tienen que olvidar estos rostros como el de Elvira Salazar, María Elvira Salazar, sobre todo a mis amigos que nos ven en Estados Unidos en sus próximas elecciones. Tienen que recordar quién traicionó a la comunidad, porque no se trata de partidos ni de ideologías, esto se trata de responsabilidad. Cuando una figura que tiene raíces hispanas legitima así con su silencio, con su discurso, una agenda que persigue inmigrantes, que miente sobre la economía, que insulta a las mujeres, que reprime la libertad de expresión, llamando incluso cerdas a las mujeres, a ver, eso no puede pasar desapercibido. Hoy Trump llamó cerda a una reportera. Mañana cualquier republicano se lo puede hacer a su hija y no le va a gustar. Ella es madre, o a ella misma. Y hay que recordar que Salazar hizo promesas muy concretas. Ella dijo que la gente con más de 5 años en el país, que tenía hijos, que no tuviera antecedentes penales, iba a estar segura. Dijo que no iba a haber deportaciones masivas, dijo que iba a haber compasión. Nada de eso es cierto. Lo que hoy hay es miedo, es persecución, es traición. Y claro, cuando le preguntan en televisión si ha recibido garantías de que eso no iba a ocurrir más bajo un segundo mandato de Donald Trump, pues ella respondía con evasivas. Y ahora que Trump llegó, pues simplemente cambia el tema. Acaba de escribir un libro en donde básicamente lo que dice es vamos a exprimir a los inmigrantes indocumentados, a sacarles hasta el último dólar de impuestos, pero no les vamos a dar estatus legal, no vamos a componer su situación, no les vamos a dar amnistía. Y ese es el plan, barrer con todos. Y mientras eso pasa, pues millones de personas viven con el miedo constante a que les toquen la puerta un día y muchos de ellos pues votaron con la esperanza de que alguien como Salazar los iba a defender y a representar. Y miren nada más. De que tener una voz latina en el Congreso iba a significar una garantía de que alguien iba a frenar a Trump desde adentro. No, los traicionó. Lo que tienen ahí es una voz que los abandonó, que se vendió, que decidió alinearse con el castigo en lugar de oponerse a él. Y eso, amigos, hay que contarlo porque yo creo que si no lo decimos esto se puede olvidar o simplemente muchos no ven la nota. Y es importante hacerlo. Muchas gracias, amigos, a todos los que están conectados aquí con nosotros en el chat en este primer streaming del día. Dice Lino Pérez, saludos de Cuba, lee el poema de nuestro José Martí Yugos y Estrella y conocerá muchas de las que conductas latinos, Yugos y Estrellas. Bueno, lo voy a leer muy pronto, seguramente hoy. Me gusta tu programa. Vivo en La Habana, con apagones pero firme. Ánimo, Lino. Espero que la situación mejore muy pronto allá en Cuba. Angie Fonseca dice, hola Víctor. Escucho toda esta barbaridad de la postura de latinos y se me revuelve el estómago. Ya basta, despierten ese malvado Trump. Ya no le rinde pleitesías, por favor. Dice Wolverine, mi hermana fue a sacar su visa y no se la dieron. Pagó 9,000. Imagínate, no más así. Y se lo robaron. Bueno, pero también ¿para qué va a sacar la visa, amigo? Qué bueno que no se la dieron. Digo, yo le deseo lo mejor, pero no se perdió de nada bueno en estos momentos con Trump. ¿A qué va? ¿A que le peguen un susto? Pues yo creo que no vale la pena. Los votos en contra son 427, los votos a favor son 1. Habiendo 2 tercios a favor, se suspenden las reglas. El proyecto de ley se aprueba y sin objeciones, la moción de reconsideración queda sobre la mesa.
Nos vemos. Pues este video va a ser historia, porque desde el primer segundo lo teníamos muy claro. El voto de 427-1 que se opuso para soltar los archivos de Epstein. Esto pues no solo explotó en la Cámara, también dejó pues a medio Washington en modo de pánico, y lo más fuerte es que ese temblor político creció todavía más cuando pasada la medianoche a la 1 a.m. o a la 1 de la mañana, el presidente de los Estados Unidos salió a firmar la liberación. Así, directo, sin aviso, como si entendiera que la presión pública ya estaba a punto de... Ahora sí, de punto de turrón, como decimos en México, en ebullición, y tenía que actuar antes de que el relato se le saliera de las manos, porque eso es lo más importante, controlar la narrativa. Esa firma a la 1 de la mañana es casi un símbolo, ¿eh? Cuando un presidente firma algo a esa hora, no es por normalidad institucional, es urgencia política, es como un pequeño control de daños. Y eso nos dice muchísimo del tamaño del incendio que estaban tratando de apagar y de contener. Porque una cosa es manejar un voto incómodo y otra muy distinta es tener que apagar un incendio de esta magnitud que ya se ve en los ojos, en la voz, en la respiración, vaya, hasta en la forma en cómo se tropiezan con sus propias explicaciones, mientras están intentando vendernos una transparencia. Y hay que decir transparencia entre comillas, porque con una mano nos quieren vender eso, la idea de que van a ser transparentes, y con la otra están buscando cómo esconder el terremoto que ya está en marcha, cómo esconder la porquería. Y es que el presidente de los Estados Unidos está metido hasta el cuello en este drama mediático que ellos, por cierto, ellos mismos abrieron. Cada vez que sale el tema Epstein, ellos solitos se ponen al centro del escenario diciendo que no tienen nada que esconder, que ellos están, ahora sí como dirían, que están libres de pecados, mientras están mostrando exactamente todo lo contrario, ¿eh? Eso es irónico. Hasta trágico ver también cómo en el intento de proteger reputaciones, acaban confesando que temen que se conozcan los nombres. ¿A qué le tienen miedo con que se conozcan los nombres, no? Esa contradicción es la que delata todo esto, ¿eh? Si no hay nada que esconder, como según ellos lo dicen, ¿por qué moverse con tanta ansiedad? ¿Por qué firmar a la 1 de la mañana? Es demasiado evidente que hay una urgencia política que no quieren reconocer en público, pero que se les escapa por todos lados, que es notorio. Y esa mezcla de urgencia, de miedo y de control narrativo es exactamente la señal de lo que viene. No es una estabilidad, sino va a ser un caos incómodo que están tratando de evitar desde hace años. Ese voto aplastante de 427 a solo uno que no quiso votar quedó grabado y es un momento histórico, como se los digo. Solo uno. ¿Quién fue el que se opuso? Clay Higgins. Y aún así, antes de que hicieran la votación, pues Maga Mike, el famosísimo, se subió al podio para suplicar que había serios problemas, escuchen, la típica mentira que les encanta, serios problemas de seguridad nacional. Ya cuenten otra, ¿no? Otra de vaqueros. Eso de la seguridad nacional ya no la sabemos. La frase que aparece siempre que quieren cerrar una puerta para que nadie pregunte más. Es como decir, ahí viene el coco. ¿Por dónde? No, es que ahí viene el coco. La seguridad nacional es su frase favorita. Es como una herramienta mecánica de la política antigua. Cuando ya no queda argumento serio, sacan el comodín de la seguridad nacional, porque esa frase asusta, paraliza y justifica cualquier bloqueo, porque acuérdense que es un bien mayor. Se va a bloquear eso por un bien mayor. Es la seguridad nacional. Dejen de preguntar. ¿Pero qué creen? La ironía se volvió gigantesca cuando minutos después repitió que el presidente no tiene nada que esconder y que todo esto es un invento de los opositores. Entonces, si no hay nada que esconder, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto secretismo? Ya dijeron que es seguridad nacional, ya no se las compramos, ¿no? Y esa combinación es casi un poema de contradicciones.
Dicen que hay información clasificada peligrosa. También que no hay nada que ocultar. Bueno, nadie con 2 neuronas escucha eso sin oler la incoherencia. Es la típica narrativa que nace desde el miedo o desde la claridad. Luego, intentó protegerse diciendo que las víctimas deben ser protegidas. Algo que comparto totalmente. Es cierto, siempre se tiene que proteger a las víctimas. De acuerdo con Maga Mike. El detalle es que las mismas víctimas salieron a decir, liberen los archivos. ¿Qué más necesitan? Si quienes sufrieron los crímenes están pidiendo la claridad total del caso. Si quienes son las víctimas quieren que esto se esclarezca. ¿Cómo justificas que Maga Mike, o sea, él quiera oscuridad parcial, poniendo supuestamente él primero a las víctimas? Y lo que terminó de romper el teatro fue cuando insinuó que publicar estos archivos podría crear nuevas víctimas. Y esa parte me parece increíble, increíble. Y ahí es cuando pues ya se le desplomó toda su historia, toda su bonita historia narrativa que nos había traído contando. Porque cuando estaba hablando de empresarios, políticos y figuras con décadas de impunidad, trata de venderlos como víctimas. Gente que jamás ha sido tratada como una persona vulnerable, ¿eh? Llamarlos víctimas es un insulto para las reales víctimas. Es algo inmoral. Es como tratar de reescribir la palabra víctima en el diccionario para ajustarle el interés de quienes viven en las sombras desde hace muchas décadas, desde quienes han tratado de manipular toda la información que hay alrededor de este caso para seguir impunes, para seguir haciendo sus cochinadas. No podemos decir que el victimario es víctima. No confundan eso. Es imposible escuchar ese argumento y no recordar la frase de Montesquieu. Para saber quién manda, mira a quienes no se puede criticar. Y exactamente ahí es porque es tan importante preguntarnos, ¿quiénes son esos nombres que están protegiendo a capa y espada, a quienes no se puede criticar ni mencionar? Y esa frase atraviesa este momento como un cuchillo, porque cada vez que alguien intenta iluminar la verdad, aparecen voces diciendo que es mejor no revivir nada, que puede tener consecuencias, que hay que ser prudentes. ¿En serio? ¿Prudentes para quién? ¿Para los victimarios? ¿Tenemos que tener miedo a los victimarios? Esa retórica ha acompañado al poder en todas las épocas, ¿eh? Desafortunadamente no es algo nuevo. Desde Tiberio hasta Hoover. Es el mismo patrón. No ha cambiado, porque la esencia del poder no cambia. La opacidad siempre busca excusas y cuando esas excusas se desgastan, aparece el miedo como último recurso, que es lo que estábamos viendo que estaba haciendo Maga Mike. Después del voto, Maga Mike salió directo a una conferencia con las excusas pues ya listas, ya tenía el guión, tenía, ahora sí que su guión si todo salía a como ellos pensaban y el guión por si las cosas no salían como ellos pensaban. Y pues ya salió con el guión listo a una conferencia con excusas ya más que ensayadas. Decía que si el proyecto tenía que avanzar y pasar al Senado, pues tendrían que corregirlo. Esa palabra, amigos, a mí fue la que me llamó mucho la atención. Corregir. Es el clásico del manual legislativo cuando quieren matar algo sin admitir que lo quieren matar. Aguas ahí, porque aunque ya pasó el Senado, aunque ya haya firmado Donald Trump, quieren corregirlo. Ojo ahí. Ese es el lenguaje en clave para activar a los guardianes del sistema. Lo han hecho antes cuando un proyecto es demasiado visible como para frenarlo de frente y es tan escandaloso como este. Bueno, lo mandan al Senado para correcciones. Y ahí, en esos pequeños ajustes microscópicos, ¿qué creen que pasa? Lo destruyen. Y eso es lo que intentaban hacer antes de que el presidente firmara a la 1 de la mañana.
o probablemente tuvieron algunas horas para tratar de modificar. Y es curioso porque hablan de defectos, pero ni una sola vez han explicado cuáles son los defectos. ¿Saben por qué? Porque no existen. El proyecto solo pedía liberar archivos y proteger los nombres de las víctimas, nada más. No proteger el nombre de los victimarios. Pero cuando tienes miedo de que salgan nombres de gente poderosa, por supuesto que cualquier documento te parece defectuoso. Y mientras daba su discurso, pues atrás pusieron un gráfico que supuestamente estaba mostrando las fallas del texto. Todo esto diseñado para dar la impresión de que hay un problema técnico, cuando en realidad el problema es político. Hay que decir las cosas por su nombre, al pan, pan y al vino, vino. No es un problema técnico, es un problema político, porque estas evidencias se supone que ya fueron verificadas y son reales y no fueron hechas ni por la Cámara de Diputados, ni de senadores, ni nadie. Así que no es un problema técnico, es político por lo que se viene. Ese argumento de personas inocentes perjudicadas es reciclado, ¿eh? De todos los momentos oscuros de la política estadounidense siempre han utilizado lo mismo. Lo usaron en los años 70 para tapar la corrupción. ¿Quién lo usó? Nixon. Lo usó para esconder grabaciones. Lo usaron durante la Guerra Fría también para evitar investigaciones. Es una frase vacía que siempre aparece cuando quieren crear empatía con quienes no la necesitan, ¿eh? ¿Quiénes? Adultos. Y hay que hacer el hincapié aquí, adultos. Porque acuérdense que las víctimas eran menores, ¿eh? Adultos poderosos que nunca han estado desprotegidos, que han tenido el dinero y todo el sistema de justicia detrás de ellos para protegerlos, ¿eh? A eso se le suma también el tema de seguridad nacional, que siempre aparece en las crisis. Como decía Chomsky en Manufacturing Consent, cuando el poder no puede justificar la opacidad, inventa un pretexto de seguridad. Pero no hay una explicación creíble que conecte la seguridad nacional con los archivos del depredador de índole sexual. Perdón que se los diga así, no es la palabra correcta, pero ya saben cómo es el algoritmo, ¿no? Esa relación simplemente no existe. Y sin embargo, ¿qué hacen? La repiten una y otra vez en distintos momentos, porque es una frase que detiene el análisis. Es como, no, es que no pidas más porque es la seguridad nacional, porque hay que proteger a las víctimas, hay que ser empáticos. ¡Qué mala persona eres cuando quieres poner en riesgo al país! Y luego, ten empatía con las víctimas. Vean cómo están moviendo todos los hilos, ¿eh? Y después, la típica, intentó culpar a los demócratas por haber bloqueado el consentimiento unánime. Pero los hechos documentados demuestran otra historia, ¿eh? Fueron los republicanos quienes frenaron el proceso durante meses. Cuando ya no pudieron contener la presión pública, intentaron reescribir la línea temporal. Y como dijo Hannah Arendt, que ya saben que a nosotros nos encanta mencionarla aquí, el poder siempre intenta reescribir el pasado para evitar rendir cuentas. Y eso es exactamente lo que vimos. Un intento muy torpe de editar la historia en tiempo real. Pero esta vez, con todas las cámaras encendidas dentro del pleno, pues vivimos una escena que es surrealista. Los demócratas le cedieron su tiempo a Thomas Massie y a Marjorie Taylor Greene, algo que casi nunca ocurre. Massie fue muy directo en su discurso, ¿eh? Dijo, y ojo aquí con lo que él dijo, y es en lo que tenemos que poner mucha atención, porque firmaron a la 1 de la mañana, ayer pasó con 427 votos a favor y solo 1 en contra, para que se liberen los archivos. Pero con lo que dijo Massie hay que estar de acuerdo. Dijo que sabremos si todo esto funcionó cuando veamos a hombres ricos esposados caminando hacia una celda. Y eso resume el punto central de todo esto. Si no hay consecuencias, no fue justicia,
Fue un teatro que armaron y modificaron en unas horas. Y la frase pegó porque capturó exactamente lo que tanta gente piensa y seguimos pensando. Necesitamos transparencia sin responsabilidad y esa solo es una solución elegante, ¿eh? Porque si lo que vamos viendo es que nadie cae, que no hay ningún poderoso de donde sea, porque créanme, no solo están embarrados estadounidenses, ¿eh? Hay muchísima gente de todo el mundo, empresarios, gente que estaba en el poder, gente que se mueve en muchísimos círculos involucrada en esto. Si no hay una sola persona que caiga por esto, todo fue un teatro, ¿eh? Lo disfrazaron de transparencia para seguir cubriendo a los mismos de siempre. Y mientras todo eso estaba pasando, pues el presidente atacaba a una reportera que le preguntó por qué no liberaba él mismo los archivos si él tiene el poder. Y él, en lugar de explicar, la insultó. Esa reacción dice más que 1000 declaraciones formales, ¿eh? Es como decía Isaías Berlin. Los líderes que no distinguen entre la crítica y un ataque personal viven atrapados en su propio ego. No es el único político que le pasa esto, ¿eh? Nada más que hoy es el ejemplo perfecto. Ustedes pónganle, pero hay muchísimos políticos en cualquier parte del mundo que tienen esta misma reacción porque están forrados en su propio ego y creen que todo es personal. Y no, nada es personal. Pero es en lo que se excusan. Y esa respuesta, por supuesto, que mostró el rechazo, la irritación, el miedo y la inseguridad que tiene. Pero entonces, pues llegó la madrugada y a la 1 de la mañana, pues el presidente firmó. Y esa firma, pues, reconfigura todo este análisis, porque significa que la presión ya superó todas las excusas que tenían y que ahora la maquinaria política va a tener que ajustarse a una realidad que no querían enfrentar. Lo que viene ahora es una etapa donde ya no alcanza la cinta adhesiva ni el chicle, nada para cubrir esto, donde cada intento de corrección, porque lo van a intentar corregir las cosas, van a decir que hay fallos, van a decir que no se puede por seguridad nacional, como 2 por 2 son 4 amigos, lo van a hacer. Pero ya no pueden ocultar quién tiembla y quién respira rápido, porque cada movimiento se va a leer como un intento de frenar lo inevitable. Solitos se van a ir descubriendo uno por uno. Y ya saben que si les gusta este tipo de videos, que desmenucemos todas estas contradicciones del poder, pues no olviden suscribirse, darle like y compartir y pues activar la campanita. Porque muchas veces la plataforma no les notifica que estamos en vivo. Porque aquí vamos a seguir compartiendo información como siempre, con datos, con historia, con contexto y con esa claridad que tanto les molesta a los Trump lovers. Y como decía Emilio Rabasa, las sombras del poder solo se disipan cuando encendemos todas las luces, amigos. Y aquí no vamos a dejar ninguna luz apagada. Y mientras ustedes nos sigan y nos ayuden a seguir prendiendo esas luces, nosotros vamos a seguir hablando con la verdad, porque cada uno de ustedes que nos ve es una nueva luz que se prende para que no nos manipulen, para que en ninguna parte del mundo nos quieran tener con las luces apagadas y nos quieran vender historias que no son verdad. Les digo, necesitamos los nombres de todos, porque no nada más están embarrados políticos de Estados Unidos. Hay políticos de muchas partes del mundo. No nada más están embarrados empresarios estadounidenses. Hay empresarios de muchas partes del mundo. Suenan muchos nombres de empresas con fondos israelíes, con fondos europeos, con fondos en América Latina, con fondos de muchas otras partes del mundo. ¿Ustedes creen que este escándalo únicamente se quedó en Estados Unidos? Por supuesto que no. Era una red sumamente grande la que manejaba este tipo. Por supuesto que no. ¿Ustedes creen que Donald Trump es el único que está ahí? Hay muchísima más gente, hay muchísimos más políticos
De seguro hay muchos más expresidentes de los Estados Unidos o políticos muy renombrados, no nada más de Estados Unidos, le digo, de muchísimas partes del mundo. Es por eso que es necesario que se abra, porque los victimarios no pueden pasar a ser víctimas como nos los quieren vender. Y hay que ponerle mucho ojo, porque esas correcciones que le quieren hacer no son correcciones, es manipulación de la verdad. Es lo que quieren realmente hacer. Es por eso que tienen tanto miedo. Dice nuestro amigo o amiga Rox Sermemo 2178. Hipotéticamente, ¿qué pasará con el gabinete del Trompetas ya una vez que se liberen los archivos y el implicado sea Trompetas? Pues ahí tendría que actuar la justicia estadounidense y veríamos cómo actuarían. Imagínense que, se sabe que está mencionado, no sabemos el grado de implicación que tiene. Se sospechan muchas cosas, como se sospecha que también hay muchas otras personas, pero hasta que no se libere, pues no vamos a saber el nivel y el grado de implicación que tiene, le digo, no solo él, muchísima gente más. Dice Isa Galvis, los están limpiando. Eso es lo peligroso, porque les digo, salió primero Maga Mike, se tropezaba mucho en su discurso, decía unas cosas, ahora sí como diría el Chapulín Colorado, como dice una cosa, dice otra. Primero que no tienen nada que esconder, luego que la seguridad nacional. Cuando dicen seguridad nacional, ¿por qué seguridad nacional? ¿Quiénes están involucrados, no? Me dejas más dudas que respuestas. Y luego vemos que a la 1 de la mañana sale Donald Trump y dice, ¿qué movimiento hicieron en este lapso de horas? Porque esto es un escandalazo. Y luego que quieran hacer las enmendaciones, eso va a ser también lo peligroso. Dice Genio 9426, es que no va a salir lo que la gente quiere, sino lo que a Trump le dé la gana. Probablemente lo que a él le dé la gana, lo que el gobierno quiera, pero también recuerden que ya hay mucha gente dentro de los mismos del partido de Donald Trump que quieren que todo salga. Y ahora hay un ojo más fuerte. También están las víctimas que saben qué fue lo que realmente pasó y ellas pueden seguir presionando para que salgan las partes. Y ellas también pueden decir, esa parte es verídica o esa parte no es cierta. Están cubriendo nombres, están cubriendo escenas que pasaron porque ellas conocen realmente lo que pasó. Y ellas están dispuestas a seguir dando la cara porque quieren justicia. Entonces, vamos a ver qué. Dice CSZG 6721. Aparte de mencionar 100 falacias sin pruebas, ¿qué más hacen? Bueno, aparte de subir notas sensacionalistas. Pues mira, con falacias y con notas sensacionalistas, aquí te tengo. Así que funcionan. Bienvenido. Gracias por acompañarme. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Más gente como tú, incoherente, son los que me gustan. Porque ¿saben qué? No me ofenden. Realmente somos tan buenos en lo que hacemos que hasta la gente que no le gusta nuestro contenido, miren, aquí los tenemos y hasta comentando. Mejor imposible. Bueno amigos, hoy les traigo un bonche de noticias. Sí, lamentablemente casi me entiende el título. Pero no solo se trata hoy de Epstein, se trata de un montón de cosas, pero nos vamos a enfocar mucho en eso. Porque lo que está pasando últimamente está por todos lados. Creo que necesitaremos más en vivos para cubrirlo. Pero déjenme les cuento. Trump no firmó los archivos de Epstein a plena luz del día, rodeado de la prensa, como ustedes quieren creerlo, fíjense. O sea, sí, él los firmó, eso es un hecho. Pero la cosa es, él lo hizo a la 1 de la mañana en plena noche, fuera de la prensa, fuera de la vista pública, así mismo. Así, en secreto prácticamente, y lo hizo otra vez a la 1 de la mañana, a regañadientes, obligado y escondido. Y mientras estaba firmando esto, en lugar de enfrentar la gravedad del tema, de sacar un anuncio o algo como típicamente se hace, pues él prefirió irse a su red social, a Truth Social, a despotricar contra Jimmy Kimmel. Sí, a esa hora del día, de la noche, a la 1 de la mañana se fue a echarse pleitos con Jimmy Kimmel en Truth Social.
con el país patas arriba, se dedicó a insultar a un comediante porque se burló de él en televisión unas cuantas veces. Así de fuera de foco anda el presidente de Estados Unidos. Pero vamos paso por paso hoy, porque como dije, hay muchas cosas que tenemos que cubrir hoy y muy poco tiempo. Fácilmente podría estar aquí toda la tarde con ustedes hablándoles sobre lo que está pasando. Porque esta semana pues no fue una más. Estamos viendo una semana de locura. Semana negra para Trump, como ponemos en los títulos. Fue un desfile de la crisis, del caos, de la falta de orden, del delirios y contradicciones. Todo al mismo tiempo. Lo de los archivos de Epstein, pues no es poca cosa. O sea, no nos hagamos de lanza. Es un tema que incomoda a muchísima gente poderosa y a muchísima gente común. Solo el hecho de que eso tan siquiera llegó a existir, pues es asqueroso, para decir lo mínimo. Y por ley, estos documentos, los archivos Epstein, que tienen que hacerse públicos dentro de un mes, sí o sí. Así que, ¿qué hizo Trump? Bueno, se desistió. Lo retrasó lo más que pudo, él y todos sus amigos. Mike Johnson salió, intentó hacer lo que él pudo para retrasarlos. No pudo. Donald Trump recibió el documento en su escritorio y vio qué pudo hacer y de último pues lo firmó y veamos qué va a hacer ahora. Y al final, pues como dije, lo firmó a la 1 de la mañana, sin cámaras, sin declaraciones, sin transparencia. En la oscuridad, solo, escondido en su cueva. Casi como si esperara que nadie se diera cuenta. Y justo después de eso, en lugar de explicar la firma, de sacar un anuncio, de hacer una declaración al respecto, pues él salió con un berrinche en su plataforma Truth Social, donde empezó a disparar contra Jimmy Kimmel, el comediante que cubrimos creo que hace un mes, 2 meses, que bajaron su show en vivo porque se burló de Trump y fue todo un desastre y luego subieron el show de vuelta. Él puso: ¿por qué ABC mantiene al aire a un hombre sin talento y con pésimos ratings? Escribió. ¿Por qué las cadenas de televisión toleran esto? Y encima le mató. Sáquenlo del aire. Ya. No es broma. Esa fue su prioridad esa madrugada. O sea, no el hecho de que lo puedan exponer por Epstein, no el hecho de que podían llevarlo a la cárcel por eso. No, Jimmy Kimmel no es chistoso. Esa es la prioridad número 1. Miren, a mí no se me hace particularmente chistoso el güey, pero... Oye, o sea, creo que hay peces más grandes que estar friendo ahora mismo. Y mientras estaba haciendo esto, publicaba otra joyita. Déjenme les leo. Estos han sido los mejores primeros 10 meses de presidencia en la historia de Estados Unidos. Así, sin rubor, como si la gente no estuviera leyendo los datos que lo contradicen. Su aprobación está lo más baja que ha estado en Dios sabe cuánto. La gente ya no lo soporta, la economía ya no lo soporta, los múltiples líderes internacionales ya no lo soportan. Es un desastre. Y encima, todo lo de Epstein está saliendo ahora. Yo creo, personalmente, que estos fácilmente pueden ser los peores 10 meses de la historia estadounidense, no contando la guerra o la Gran Depresión. Y la verdad, hay datos que podrían respaldar eso que estoy diciendo. Hay testimonios, hay encuestas, censos, todo. Pero bueno, el mismo día que él salió a decir esto, Fox News, sin ni siquiera medios enemigos como CNN o MSNBC, pues publicaba una encuesta que lo dejaba muy mal parado. El 76% de los estadounidenses consideran que la economía está en mal estado. Solo el 25% de los estadounidenses creen que está bien. Y si lo aterrizamos al bolsillo personal del trabajador común, un multimillonario tipo Trump, Elon, Peter Thiel, lo que ustedes quieran, el 60% de la gente dice que su situación financiera es mala o regular. Apenas el 40% se siente bien o excelente. Y esto no lo decimos nosotros, lo dijo Fox, su canal favorito, sus defensores número 1. ¿Cómo se come eso con la idea de que estamos en el mejor momento económico o los mejores 10 meses de la presidencia o de Estados Unidos en general? Y ahora hablemos de algo muy concreto, los precios, porque podemos hablar de economía global y ciclos financieros, pero lo que realmente mide la gente es lo que cuesta ir al supermercado. Y ahí es donde la cosa se pone muy dura. Datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos muestran que los precios de productos básicos para la Cena de Acción de Gracias
están por las nubes. Déjenme les leo las cifras ahora mismo. El café subió un 15.3% respecto al año pasado. La carne molida, un 14.2%. Los bistecs, 10.1%. El plátano y las bananas, 7.9%. La lechuga, 5.9%. Los jugos congelados, 4.4%. Los embutidos, 4.2%. Y ahora, déjenme les digo, el pavo, el rey de la mesa, la atracción número 1 de la Cena de Acción de Gracias, adivinemos, no aumentó 5, no 10, no 15 y no 30. Aumentó del 40% en precios del mayoreo. ¿Qué hizo Trump para lograr esto? ¿Qué hizo Trump al respecto? Pues publicó que el precio del pavo ha bajado un 33%. Así mismo lo dijo. ¡Qué locura! Dijo textualmente, déjenme les leo, según el USDA, el pavo está más barato que nunca. Y no hablo del país Turquía, ese está bien, Erdogan es nuestro amigo. Ok, nada que ver con Erdogan y Turquía, pues nada que ver, pero ok, gracias por mencionarlo. Fue una frase tan ridícula como falsa. El mismo USDA que él cita muestra el aumento. No lo dice la prensa, lo dice el mismo organismo del gobierno. ¿Por qué mentir con algo tan fácil de verificar? Es literalmente una búsqueda en Google. Es más, podría darme la vuelta, ver al monitor al lado mío, donde estamos haciendo esta transmisión, abrir una ventana en Google y buscarlo ahora mismo. Y fácilmente puedo desmentir lo que Trump está diciendo. Ustedes pueden salirse en transmisión, abrir Google, buscarlo y fácil desmintieron al presidente de Estados Unidos. ¿Por qué mintió así? Y mientras millones hacen malabares para comer, mientras millones de personas pues prácticamente no saben si podrán tener esta cena, este Día de Acción de Gracias, pues Trump estaba celebrando con una cumbre privada con la realeza saudí y sus amigos multimillonarios. Salieron fotos con Elon Musk, con directivos de Nvidia, con figuras del mundo tech y financiero, todos sonrientes, todos alejados de la realidad que vive el resto. Y no solo eso, durante este evento, Trump se puso a recordar con nostalgia la pandemia. Dijo literal, fue una gran época. Nos convertimos en el rey de los ventiladores. ¿Perdón? ¿Gran época? Se refiere al periodo donde murieron más de 1 millón de estadounidenses, donde colapsó el sistema hospitalario, donde millones perdieron su empleo. ¿Esa es su vara para medir el éxito? ¿O es el hecho de que los ricos se volvieron un montón más ricos debido a la pandemia? Haber mandado ventiladores a otros países. Ventiladores, ojo, no vacunas, no insumos médicos, ventiladores. Pero lo grave pues no termina ahí. Esta semana NBC publicó una investigación demoledora. Se reveló que durante el mandato de Trump, el principal abogado militar del Comando Sur fue ignorado y sobrepasado por el Departamento de Justicia, que aprobó operaciones de ataque contra supuestas embarcaciones de narcotráfico cerca de Venezuela. Ese abogado, el más alto rango jurídico en esa división, advirtió que esas operaciones podrían ser consideradas crímenes de guerra, y aún así las aprobaron. Según la investigación, fueron al menos 82 muertes. Y no fueron bajas de combate tampoco, fueron ataques contra barcos sospechosos, sin juicio, sin proceso, sin legalidad. Fueron asesinatos, amigos. Fueron asesinatos, y esa es la forma más sana y limpia y simple de ponerlo. Fueron asesinatos. Y no lo decimos nosotros, lo dicen 6 fuentes internas citadas por la NBC. Y lo grave es que eso configura ejecuciones extrajudiciales. Y si eso se confirma, pues hay responsabilidad penal. Y aquí es donde se empieza a mover el tablero legal, porque senadores como Mark Kelly, ex militar, pues ya le están advirtiendo a los soldados que no deben seguir órdenes ilegales, porque si lo hacen, ellos también pueden ser procesados. Así que no pueden sacar la excusa de, pues oigan, solo estaba haciendo mi trabajo yo. La excusa de yo solo seguía órdenes, pues ya no sirve en tribunales de guerra, de crímenes de guerra. Y bueno, ya sabemos muy bien por qué no funciona eso. No creo que tengo que abrir un libro de texto de historia y explicarles por qué no funciona. Todo esto mientras Trump sigue en modo campaña, mintiendo con cifras, inventando tratados de paz que nadie ha visto. Esta semana dijo que había resuelto la guerra entre Camboya y Tailandia. ¿Qué? ¿Alguien sabía que había una guerra activa entre esos dos países? No, porque no la hay.
Nunca hubo una guerra entre Tailandia y Camboya. La inventa y luego se está autoatribuyendo el mérito de parar la guerra, de negociar entre los dos países. Así es como opera Trump. Y para cerrar el cuadro de caos, pues su empresa, Trump Media, la dueña de Truth Social, se está cayendo. No se está cayendo bien tampoco, se está cayendo feo. Las acciones que comenzaron a $10 cuando lanzaron su SPAC, una empresa de propósito especial para cotizar en la bolsa, pues están otra vez rondando ese mismo valor. Es decir, no generaron nada. No crecieron, no produjeron valor. Y eso es lo más simbólico de todo esto, porque Trump Media es una extensión de su estilo. Mucha bulla, muchos anuncios, cero resultados. Si han visto yo no sé si tengo fans de Jujutsu Kaisen en el chat, pero si han visto la imagen de Meet Potential Man, pues de eso estamos hablando en términos de su empresa ahora mismo. Es como un espejo del país que quiere seguir liderando. Marketing sin sustancia, anuncios que nadie los está viendo, así que no están generándole nada. Y por si fuera poco, mientras se hunde su compañía también, mientras sus encuestas se están desplomando, su aprobación está cayéndose y mientras se revelan posibles crímenes de guerra, él se da tiempo de insultar al presidente de la Reserva Federal en un evento público. Él dijo: me gustaría despedirlo, es un incompetente. Y remató con una joya, según él: estoy construyendo un salón de eventos más grande que todo el edificio que él mandó a hacer y por una fracción del costo. Y ok, chido, pero ¿para qué necesitamos eso? ¿Quién necesita esto? Porque él está saliendo a decir que esto beneficia a todos. No es como si cualquier estadounidense o fulano o fulana pues solo pueden hacer un appointment ahí, una cita y hacer su cumpleaños y salirse. Esto solo beneficia a la élite. Y el hecho de que está presumiendo esto y burlándose del presidente de la Fed está diciendo volúmenes del tipo de persona que él se cree. Porque claro, comparar un edificio con oficinas, con un salón para fiestas es lo más lógico, ¿no? Y mientras él está jugando con el ego, la deuda nacional pues está superando los $34 billones. Los intereses de las tarjetas de crédito están en máximos históricos y los jóvenes tienen menos posibilidades de comprarse una casa que cualquier otra generación. Pero sí, el problema es Jimmy Kimmel, así que no es que haya una sola cosa preocupante esta semana, es que todo está desbordado. Crisis económica, mentiras oficiales, delitos internacionales, desplome empresarial, delirio mediático, todo al mismo tiempo. Y por eso tenemos que hablarlo, porque mientras más ruido hace Trump con sus shows, más intenta desviar la atención de lo que es importante de verdad. Déjenme les digo, otra vez, los documentos Epstein van a venir sí o sí dentro de 30 días. Así de simple. Trump ya puso la firma, solo falta esperar. Si no vienen, pues vayan ustedes a saber de qué vamos a estar hablando. Yo no sé tan siquiera qué me puedo imaginar si no lo sacan. O si salen y en realidad no están tan censurados como creo que van a estar. O qué limpiaron de esos documentos. Ustedes ya se lo pueden imaginar. Es todo una lata llena de gusanos esperando a ser abierta. Y bueno, por eso tenemos que seguir hablando de lo que realmente importa y nos afecta. Así que si este tipo de análisis les interesa, pues suscríbanse, compartan y activen la campanita, porque si dejamos que estas cosas pasen sin señalarlas, estamos normalizando lo inaceptable. Nos vemos en la próxima, y ojalá para entonces con menos locura que contar y más sobre el desenlace de los archivos Epstein, porque otra vez esa firmita de la 1 de la mañana va a ser la historia. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.